Hola, buen día. Hoy vamos a continuar viendo la clase de anatomía de columna lumbar, sistema articular, los músculos y la biomecánica. Como tal, vamos a recordar que todas nuestras vértebras van a consistir en vértebras típicas y en vértebras atípicas. Habíamos visto que las vértebras atípicas iban a ser sobre todo unas vértebras que van a estar en zona cervical, que van a ser sobre todo la C1 Atlas, C2 Axis, y de ahí en fuera todas van a ser típicas. Van a ser típicas en cuanto a forma, en cuanto a partes, y vamos a ver que van a ser un poco distintas: zona cervical, zona torácica y zona lumbar. Como tal, zona cervical son atípicas con respecto a zona torácica. Vamos a ver que son diferentes la forma o algunas características de sus partes de estas vértebras. Con respecto también a zona lumbar, entonces zona torácica también tiene algunas partes que son distintas a zona lumbar. Esto diría que son también atípicas con respecto a estas últimas. Entonces, bien, zona lumbar va a cambiar un poco en cuanto a sus características con respecto a zona torácica y a zona cervical. Como tal, vamos a recordar que ahora zona lumbar va a constituir de una curvatura lordótica, que es la que estamos señalando en este aspecto, en esta forma. ¿Qué quiere decir? Que la parte convexa queda mirando hacia anterior y la parte cóncava va a ser la parte posterior de mi espalda. Esto bien, pues también me quiere decir que va a tener una curva secundaria con respecto a la primera curvatura, que es con la que nacemos. Bien, entonces quiere decir que esta curvatura tenemos que irla fortaleciendo conforme van siendo nuestros primeros años de vida para lograr la posición en posición bipedestal o en posición erguido al momento de realizar la marcha. Entonces, bien, como tal, la curvatura lumbar va a ser lordótica, una curvatura secundaria. Ok, bien, vamos a ver las partes. Como tal, ahora vamos a ver que hay algo que va a caracterizar a mis vértebras de zona lumbar, y esto es algo que no va a haber ni en zona cervical ni en zona torácica. Estos son las apófisis mamilares. Las apófisis mamilares aquí no se marca, pero va a ser una pequeña apófisis que va a salir un poco antes de lo que serían, o en la parte anterior de las apófisis mamilares, que van a ser, de los procesos transversos que van a estar a este lado. Mira que me equivoqué, ahorita lo cambiamos. Entonces, como tal, vamos a ver que toda esta que estoy señalando como tal a los laterales posterior al cuerpo vertebral van a ser las apófisis transversas. Pero antes de llegar a lo que sería como tal toda la apófisis transversa, en la parte posterior, más o menos aquí donde estoy señalando con el puntero, va a estar la apófisis mamilar, que van a ser unas pequeñas protuberancias muy pequeñas que van a estar en la parte posterior y medial de estas apófisis transversas. Entonces, como tal, si lo vemos aquí en una vista superior, pues tienen que estar más o menos a la mitad de la apófisis transversa. Eso porque va a ser importante, porque en zona de nuestra, cuando nosotros practiquemos la quiropráctica, o cuando llevemos a cabo nuestra formación de quiropráctica, aprenderemos que en zona lumbar vamos a tener un punto que va a ser el punto en la zona de mamilar, donde se encuentran los mamilares, que va a ser la referencia para que nosotros realicemos el ajuste en zonas lumbares. Entonces va a ser un punto de contacto, un punto donde va a estar nuestra posición para el stick.
Bien. Esto es muy importante que lo recuerden y que se lo aprendan, porque pues es parte de nuestra materia de quiropráctica. Es una parte muy importante. Entonces, bien, vamos a ver que el cuerpo vertebral ahora va a ser un cuerpo más ancho en cuanto a su longitud y un poco más alto todavía. ¿Esto por qué creen que sea? Pues va a ser para poder soportar las cargas y el peso de todo nuestro cuerpo. En zona cervical pues es poco el peso que tenemos que soportar, entonces pues no es necesario tener unas vértebras o un cuerpo vertebral tan amplio y tan alto. Bien, ahora vamos a observar que en zona de los cuerpos vertebrales también, además de que van a ser así más amplios y más altos, pues también van a ser cóncavos en la parte posterior. Aquí donde estoy señalando. Cóncavo, ¿qué significa? Que va a ser pues el lado hacia donde se va a cerrar nuestra curvatura, se podría decir. Bien, esto en una vista superior se logra ver de mejor manera. Ahora bien, las apófisis transversas pues van a ser más largas todavía que en zona torácica. Van a estar un poco más largas y además ya van a ser costiformes. Sobre sus extremidades se va a encontrar lo que hemos dicho, la apófisis mamilar. Bien. Vamos ahora con las apófisis articulares. Recuerden que vamos a tener 4 en cada vértebra, 2 superiores y 2 inferiores. Bien, las superiores pues ahora van a ser más largas hacia arriba y van a estar en la parte posterior de lo que sería nuestro pedículo como tal. El pedículo pues va a ser la parte exactamente posterior a lo que está, a donde está nuestro cuerpo vertebral. Por atrás exactamente y antes y de ahí, entre el pedículo y entre las apófisis articulares o las caries articulares, van a salir lo que serían nuestras apófisis transversas. Entonces, bien, las apófisis articulares, van a estar unas por arriba del cuerpo vertebral y otras por abajo del cuerpo vertebral, en la parte posterior de los pedículos. Y pues bien, van a tener una forma, viendo hacia sagital, pero al mismo tiempo se va a decir que van a tener una forma cilíndrica. Estas caries articulares, superiores e inferiores. Bien, las caries articulares superiores van a estar mirando hacia posterior superior y ligeramente medial, pero más bien viendo cada vez más sagitalmente hasta que queden casi viendo de una forma posterior y vertical. En sí, pues estas caries articulares pues van a estar teniendo un grado de posicionamiento que va a ser 90 grados hacia posterior y 20 ligeramente medial. Pero van a estar viendo, dijimos, de una forma cilíndrica, mientras que las inferiores van a estar viendo posterior, inferior, ligeramente laterales, pero ahora viendo sagitalmente hacia anterior, habíamos dicho. Igual 90 grados de una forma sagital viendo hacia anterior y ligeramente hacia laterales viendo 20 grados lateral. Recuerden que va a tener una forma cilíndrica. Entonces, cada vez van a verse más frontales en la parte lumbar, lo que serían estas caries articulares inferiores, mientras que ya estando en la zona lombosacra o casi llegando al sacro, van a estar viendo más frontal, de una forma más frontal. Okay. Entonces, bien, van a estar viendo en una forma cilíndrica las que están superiores hacia atrás y las que están inferiores hacia adelante, como estamos viendo en la vista posterior, en esta imagen, la vista posterior. Vean que
van a ser muy altas ahora lo que serían estos pilares articulares ya conformados como tal por lo que sean estas dos carillas articulares. Y bien, ahora van a ser todavía más altas que lo que sería el cuerpo vertebral. En todas las otras vértebras van a estar o a la altura del cuerpo vertebral sin pasar o sobrepasar sobre ella, o van a estar más pequeñas, en este caso los pilares articulares. En este caso, ahora estos pilares articulares van a estar todavía, van a ser más grandes que lo que serían los cuerpos vertebrales de la zona lumbar. Van a estar más altos y viendo en cuanto a posterior, más altos, y viendo hacia inferior todavía más bajos, más hacia abajo. Bien. ¿Qué van a hacer estos pilares articulares? Pues van a hacer una forma de topes en la parte lateral, lo que le va a limitar completamente casi los movimientos de rotación. Por lo tanto, pues va a ser una zona que va a estar comprometida para tener pues mucha inflamación, porque al momento de que nosotros realicemos las actividades, pues a veces estamos haciendo que haya más esfuerzo al momento de rotación y extensión, y por lo tanto vamos a conllevar a que haya inflamación y por tanto dolor, un estrés facetario. Recuerden que las carillas articulares superiores con las inferiores de una vértebra con otra, pues nos van a formar lo que serían las articulaciones higapofisiarias. Y recuerden también que en las otras clases también vimos que en la parte anterior de los pilares articulares, lo que sería la unión de estas articulaciones higapofisiarias, también de los cuerpos vertebrales con nuestro disco intervertebral, nos van a formar unos agujeritos contando parte superior e inferior de los pedículos en cuanto a los cuerpos vertebrales o la unión de una vértebra con otra, y nos van a formar los agujeros de conjunción. Entonces estos agujeros de conjunción, recuerden que entre ellos van a salir los nervios, y como tal más adelante se van a formar las raíces nerviosas, que van a ir a irradiar a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros aparatos y sistemas, extremidades superiores o inferiores. Bien, entonces, como tal habíamos dicho que vamos a tener un movimiento limitado en la rotación. Bien. Como tal, pues vamos a observar más adelante que, en resumen, la movilidad de lo que serían la zona lumbar, pues va a tener buena amplitud hacia flexión y extensión, y a inclinación lateral o flexión lateral derecha y a flexión lateral izquierda, mientras que en la rotación vamos a tener disminuida la rotación hacia un lado o hacia el otro. Va a ser menos la rotación en esta zona, sobre todo en la zona lumbar. Bien. Vamos a observar que en la parte inferior de nuestra columna lumbar, pues vamos a tener la conjunción lumbosacra. ¿Qué va a ser la conjunción lumbosacra? Pues va a ser la conjunción o va a ser la unión entre la zona de la quinta vértebra lumbar con lo que sería el sacro como tal, y las apófisis articulares superior de lo que sería el sacro con las apófisis articulares inferiores de L5. Entonces eso va a ser nuestra conjunción lumbosacra. Como tal, pues el sacro pues nos va a ayudar a que sea nuestro centro, nos va a ser nuestro centro de gravedad, y nos va a ayudar a que se pueda mantener también una posición erguida, y que uno tenga una posición contra ese centro de gravedad. La base del sacro como tal va a estar inclinada hacia adelante, y en algunas personas pues puede estar habiendo variantes
lo cual puede hacer que también el sacro esté más hacia posterior, el ápex, lo que sería con respecto, el ápex sería este, va a estarse yendo más posterior con respecto a la base del sacro, que se estaría yendo un poquito hacia anterior. Y pues eso también nos puede cambiar un poquito el centro de gravedad y como tal todas las curvaturas de nuestra columna, la curvatura lordótica, también la curvatura sifótica. Lordótica en cuanto a cervical y lumbar y sifótica en cuanto a zona torácica. Entonces, bien, cuando el peso del cuerpo, de todo nuestro cuerpo, de toda nuestra columna, llega hasta L5, se va a descomponer en dos fuerzas. Una que va a ser hacia adelante, así como estoy marcando, y otra en cuanto con respecto a lo que sería el plato epifisial del sacro o a la base del sacro, que va a hacer que la fuerza se vaya hacia posterior. Entonces, bien, la base o lo que sería nuestra fuerza de gravedad en este caso va a ser muy importante y va a ser entre el L5 y entre el sacro. Entre el L5 que va a ir hacia adelante va a hacer que las fuerzas viajen hacia adelante, y entre el sacro que van a hacer que estas fuerzas viajen hacia posterior. Entonces, si el plato del sacro está inclinado, pues la fuerza que va a ser del L5 va a cambiar y estará menos asentada en esta zona. Por lo tanto, pues en este caso va a hacer que L4 empiece a también cargar las fuerzas de las otras dos partes, por lo que la fuerza de gravedad estaría un poco desnivelada, y en este caso pues cambiaría toda la estructura o toda la biomecánica de nuestra columna. Entonces, bien, L4 y L5 van a mantener indirectamente, se van a mantener sobre el sacro por medio de unos ligamentos que van a ser los ligamentos iliolombares, que van a ir desde las apófisis transversas hasta la parte del sacro y de la cresta ilíaca. Hasta la parte, de la cresta ilíaca de nuestro innominado o de nuestro ilíaco. Entonces esto va a hacer que se limite lo que serían las flexiones laterales derecha e izquierda. Sin embargo, nos va a ayudar a que tengan más estabilidad lo que sería L4 y L5. Bien. Por lo tanto, también olvidado decirles que va a ayudarnos a hacer que haya más flexión y extensión, lo que serían la zona lumbar, sobre todo el L5 y el L4. Bien. Como tal, vamos a ver los músculos que serían psoas ilíaco, en este caso, que va a tener un origen entre la cresta ilíaca y todos los cuerpos vertebrales de la zona lumbar. Como tal, se va a ir a insertar en lo que sería el trocánter menor del fémur. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a tener una buena posición, en posición bipedestal de nuestra columna, de nuestro cuerpo, además de ayudarnos a hacer flexiones laterales y rotaciones, obviamente del lado donde esté nuestro músculo psoas ilíaco. Vamos a tener el cuadral lumbar, que va a tener un origen igual en la cresta ilíaca y se va a insertar entre las apófisis transversas de L1 y L5 y la quinta costilla, la última costilla, que va a ser la costilla 12, que recuerden que también es flotante, y como tal va a ser en el borde inferior de esa costilla. Entonces nos va a ayudar también a hacer una depresión de esa costilla y hacer una flexión lateral de ese mismo lado. También nos puede ayudar como tal a elevar lo que sería la pelvis. Vamos a tener el elevador del ano, el cual va a tener un origen en la sínfisis del pubis, parte posterior y superior,
y se va a insertar en lo que serían ese ligamento anacoccigio, que va a estar en la parte más posterior y inferior de nuestro coxis, en la parte anterior, disculpen. Como tal, nos va a ayudar a sostener las vísceras, a la defecación, a elevar los músculos y a realizar la contranotación del sacro. Vamos a tener al isquiococcigio, el cual va a ser un ligamento que va a originarse en la parte, pues, en la parte del sacro espinoso y en la parte de la espina ciática. La espina ciática, recuerden que va a estar en la parte inferior de nuestro ilíaco. Como tal, nos va a ayudar a la defecación, a sostener vísceras y a realizar la contranotación. Por lo tanto, van a ser músculos muy importantes que nos van a ayudar a sostener las vísceras. Vamos a tener el ilio costal, que va a tener un origen en la parte de nuestra cresta ilíaca posterior y en la parte posterior del sacro, en la fascia toracolumbar, y se va a insertar en los ángulos posteriores, que serían las costillas de la 9 a la sexta. Como tal, nos va a ayudar a tener una buena extensión de la espalda y ayudarnos a mantener erguida nuestra columna. Vamos a tener el dorsal largo, el cual va a tener un origen en todas las transversas lumbares y se va a insertar en todas las transversas de esas vértebras torácicas como tal. Entonces va a ser un músculo que va a ayudarnos también a mantener en extensión o erguida la espalda y a producirnos una ligera flexión lateral de la columna del lado del que se encuentre. Bien, todos estos músculos nos van a ayudar a mantener erguida nuestra espalda y van a ayudar a mantener en una buena posición lo que serían las vísceras, como habíamos visto. Como tal, nos van a ayudar lo que serían todo lo que hemos visto de anatomía a realizar ciertos movimientos, en este caso de flexión lumbar con respecto también a la parte torácica y también a la rotación dorsolumbar. En este caso vamos a ver los rangos de movimiento de flexión lateral dorsolumbar, que serían a la derecha de 30 a 40 grados y a la izquierda de 30 a 40 grados. Esto, recuerden que va haciendo una comparación de los valores de la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis y de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Como tal, el último va a decir que la flexión lateral derecha va a ser de 0 a 35 grados y la flexión lateral izquierda igual de 0 a 35 grados. Vamos a ver los rangos de movimiento, en este caso de rotación de la zona dorsolumbar como tal, que van a ser a la derecha de 0 a 30 grados según la Asociación de Estudio de la Osteosíntesis, y de rotación izquierda de 0 a 30 grados de 0 a 30 grados según la Asociación de Estudios de la Osteosíntesis. Y vamos a observar, aquí está mal por último. Aquí estaría mal en la parte inferior de donde dice rotación izquierda, que dice que es hasta 45 grados, pero no es hasta 30 grados. Entonces, bien, por último, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos nos va a manejar que tenemos una rotación a la derecha y una rotación a la izquierda de 0 a 45 grados. Entonces, bien, van a ver que van a haber ciertos cambios, pero pues es también dependiendo la anatomía de la persona, que va a ir cambiando entre una persona y otra, y también, obviamente, pues observando la edad que tenga nuestro paciente y dependiendo el lugar donde hicieron los estudios. Bien, entonces esto sería parte de la columna lumbar y es muy importante que lo recuerden, sobre todo los rangos, sobre todo más bien lo que sería la anatomía de las cavidades articulares superiores e inferiores, de zona lumbar, zona torácica y zona cervical, pues es importante para la quiropráctica en cuanto
a la posición en que tienen que ir unas con otras. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambian esa posición o si cambia el rango de movimiento, pues va a ser porque va a estar implicado las carillas articulares o los pilares articulares de nuestras vértebras, de toda la columna. Entonces, bien, vamos a recordar por último que en zona torácica, pues las carillas articulares superiores tienen que mirar, las superiores hacia posterior, las posteriores, perdón, tienen que mirar superior y ligeramente hacia medial, lo que serían mirando en un ángulo de 60 grados y 20 grados, mientras que las inferiores tienen que mirar en un ángulo las que están inferiores hacia anterior 60 grados e inferior, tienen que mirar inferior igual, pero tienen que mirar también las inferiores un poco hacia lateral, en este caso 20 grados. Entonces las inferiores tienen que mirar al final hacia anterior 60 grados y lateral 20. Recuerden bien aprenderse estos ángulos de las carillas articulares en zona cervical, en zona torácica y en zona lumbar, pues es importante para la anatomía y para el rango de movimiento que va a tener nuestro paciente. Esto sería todo por mi parte y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase de quiropráctica.